Lo primero que notaste fue el silencio, el alegre bullicio de una barbacoa suburbana, la música, la risa, el chisporroteo de la parrilla habían sido tragados por el zumbido bajo y autoritario de los motores al ralentí. En el perfecto césped de mis padres, hombres con trajes oscuros se movían con un propósito que se sentía ajeno a este mundo de vallas blancas. Crearon un perímetro, sus miradas recorriendo a los vecinos desconcertados que se asomaban por detrás de sus cortinas. Una caravana completa del servicio secreto estaba estacionada en la calle, una fila de acero negro que había borrado toda sensación de normalidad. Caminé con calma desde la casa con mi bolsa de emergencia, mi rostro una máscara de calma profesional. El agente principal me recibió en la acera, su voz un bajo murmullo en su auricular antes de volverse hacia mí. Habló con una deferencia que mi familia nunca me había ofrecido. Doctora Reed, el Air Force One está esperando. Miré hacia el porche. Mi hermana Megan estaba paralizada, con una copa de vino a medio vaciar en la mano, la boca ligeramente abierta. La sonrisa de suficiencia que llevaba momentos antes se había evaporado, reemplazada por una máscara de pura y desconcertada conmoción. Me vio, pero por primera vez en su vida, no tenía idea de a quién estaba mirando. Hace apenas una hora, estaba en la cocina de mis padres tratando de ser invisible. Mi hermana Megan, una agente inmobiliaria ostentosa y exitosa que creía que el valor de una persona se podía encontrar en un contrato de venta, estaba acaparando la atención. Me señaló con un movimiento despectivo de la muñeca mientras intentaba leer discretamente un mensaje prioritario en mi teléfono seguro. Y ahí está mi hermanita, Eve, anunció a un círculo de amigos de la familia que asentían. Todavía jugando a ser soldado en DC. Honestamente, creo que su trabajo es principalmente llevar maletines para los congresistas. Un trabajo tan uniforme y sin futuro después de todos esos estudios. Las familiares sonrisas de lástima de los invitados me invadieron. Sentí el viejo y cansado peso asentarse en mi estómago. Esta era solo la última entrada en el registro interno que nunca pedí pero que siempre guardé. Cada logro ignorado, cada palmada condescendiente en la cabeza. Cada vez que mi vida se comparaba con la suya y se consideraba insuficiente. Intenté concentrarme en las palabras cifradas que iluminaban mi pantalla. Palabras que podían cambiar la dinámica global. Pero la voz de Megan era un ruido estridente que dificultaba pensar. Mi teléfono volvió a vibrar, una vibración aguda e inapelable contra mi palma. Una situación crítica se había intensificado. Esto ya no era solo una ofensa. Era un pasivo. La risa de Megan resonó en la cocina. Pensó que solo estaba lanzando otro golpe gastado sobre mi pasatiempo en uniforme. No tenía idea de que se estaba burlando de mí en el mismo momento en que me habían encargado garantizar la continuidad del gobierno de los Estados Unidos. Para entender por qué se envió un avión presidencial a esta tranquila calle suburbana, tienes que entender las dos vidas que estaba viviendo. Para entender las dos vidas que estaba viviendo, tienes que entender los dos nombres a los que respondía. Para mi familia, era Eve, un hombre que se sentía cada vez más pequeño con cada año que pasaba. Para las personas que dirigían el país, era la doctora Reid, un título que había ganado a través de una década de trabajo implacable del que no sabía nada. Estos dos mundos nunca se tocaron hasta ese día. El mundo de mi familia se construyó sobre cosas que se podían ver, cosas de las que se podía presumir en una cena. Recuerdo una escena de aproximadamente un año antes, una instantánea perfecta de nuestra dinámica. Estábamos en un restaurante ridículamente caro para celebrar el último triunfo de Megan. Un negocio inmobiliario masivo que le había valido un cheque de comisión con un número absurdo de ceros. Tuve que escuchar a mis padres, un par de personas por lo demás cariñosas que estaban completamente cautivadas por el éxito monetario tangible de Megan, brindar por su instinto asesino y su impulso invencible. El champán fluía libremente, y mi padre sonreía con un tipo de orgullo que no veía dirigido a mí desde que gané una feria de ciencias en la escuela secundaria. Vieron mi carrera tranquila y clasificada, no como un servicio, sino como una fase extraña e incomprensible, un fracaso para lanzarse a una vida tan brillante como la de Megan. En un momento dado, tratando de conectar, mencioné que acababa de ser reconocida como autora principal del nuevo informe de evaluación de amenazas de la OTAN. Mi padre me dio una palmadita en la mano, sus ojos ya se volvían hacia Megan.
Eso es bueno, cariño, dijo, con las palabras de un familiar y gentil desestimación. ¿Viste el cheque de comisión que trajo Megan a casa? En ese momento, el registro interno que llevaba se abrió a otra página. No se trataba solo de los elogios que recibía. Se trataba del doctorado. Apenas reconocieron las autorizaciones seguras. Se rieron de los años de estudio y sacrificio que eran invisibles para ellos porque no venían con una etiqueta de precio o un nuevo coche de lujo en la entrada. Para ellos, yo era solo Eve, la estudiante perpetua con un extraño pasatiempo gubernamental. Ahora, contrastemos eso con mi otro mundo, un mundo sin champán ni elogios ruidosos, un mundo que existía en silencio y en absolutos. Imaginen una sala de conferencias insonorizada enterrada en lo profundo de la Casa Blanca, donde el aire mismo se siente pesado de consecuencias. Aquí no hay amigos de la familia, solo principios, el asesor de seguridad nacional, el secretario de defensa y mi superior directo. En esta sala, yo no era Eve. Era la doctora Reid, una de los 5 ayudantes militares presidenciales encargados de la seguridad y el transporte del maletín de emergencia presidencial, el maletín de 45 libras que llamaban la Nuclear Football. En este mundo, mis palabras tenían un tipo diferente de peso. Estaba de pie ante ellos, señalando un flujo de datos cifrados en una pantalla grande. Señor, dije, con la voz firme y clara. Mi análisis de los datos de telemetría del puesto avanzado Kilo es inequívoco. Esto no es un mal funcionamiento del sistema. Es un ataque electrónico dirigido. La ventana para una respuesta se está cerrando. Aconsejo trasladar a POTUS a un centro de comando móvil seguro de inmediato. No hubo discusión, ninguna palmada condescendiente en la mano. Solo hubo el silencio concentrado de personas que entendían las apuestas. Fue allí donde conocí a mi aliado más fiel, el general Davis, el director de la oficina militar de la Casa Blanca, un hombre severo y pragmático que vio mi brillantez analítica y confió implícitamente en mi juicio. Era un hombre cuyo silencio tenía más peso que los discursos de otros hombres y cuyas raras palabras de validación valían más que cualquier medalla. Miró los datos, luego a mí, y asintió brevemente. Estoy de acuerdo con la doctora Reid, declaró a la sala. Inicien el protocolo. En ese momento, mi tranquila competencia había evitado potencialmente una crisis global, un hecho que mi familia nunca podría saber. Se esperaba que yo manejara esta desconexión por mi cuenta. Recuerdo una llamada telefónica con mi madre, una mujer que creía que la paz familiar era más importante que la justicia individual. Unas semanas después de ese informe de la OTAN, intenté explicar por qué su desestimación me había dolido. Oh, Eve, suspiró, su voz teñida de esa súplica familiar y suave. Sabes que tu hermana no lo dice en serio. Su vida es tan visible. Ella está orgullosa y nosotros estamos orgullosos de ella. Deberías estar feliz por ella. Se me pedía una vez más que fuera la persona mayor, que tragara silenciosamente mi propia realidad para dar paso a la de Megan, mucho más grande y brillante. Yo era el amortiguador de la disfunción emocional de toda la familia. Así que aprendí a vivir con la dualidad. En un mundo, mi hermana mostraba un nuevo reloj de diseñador en un restaurante ostentoso, su muñeca brillando bajo las luces mientras mis padres aplaudían su éxito. En el otro, yo estaba en una bóveda blindada con mi impecable uniforme de oficial, revisando cuidadosamente los cierres de un maletín que contenía el poder literal de acabar con el mundo. El éxito de mi hermana se medía en zanahorias. El mío se medía en la continua existencia silenciosa de la civilización, un legado de silencio. Durante años, había aceptado la desconexión. Mi familia necesitaba una historia simple, y Eve, la empleada del gobierno, era más fácil que la verdad. Pero ese día en la cocina, su narrativa no solo dolió. Interfirió con mi deber. Ellos solo entendían el estatus y el espectáculo. Bien. Decidí que era hora de que tuvieran un espectáculo que nunca olvidarían. Algo dentro de mí cambió. El familiar aguijón de la burla de Megan todavía estaba allí. Un dolor sordo en mi pecho. Pero otra parte de mí, la parte en la que confiaba en una crisis, tomó el control.
El agotamiento emocional fue reemplazado de repente por una claridad profesional fría. Esto ya no era un drama familiar. Era un problema logístico. Mi objetivo no era la venganza. Era el cumplimiento de la misión. Mi deber requería que me trasladara de una ubicación civil insegura a un aeródromo militar seguro lo más rápido posible. La forma más eficiente y segura de hacerlo era activar el protocolo oficial abierto. El hecho de que este protocolo se desarrollara en el jardín de mis padres era simplemente una consecuencia secundaria inevitable. Me excusé de la cocina, dejándolos a sus risas. No levanté la voz ni monté un escándalo. Simplemente salí por la puerta trasera hacia el jardín. El aroma de las rosas, un extraño contraste con la gravedad de mi tarea. Encontré un rincón tranquilo detrás de un gran roble. Los sonidos apagados de la fiesta se desvanecían. Saqué mi teléfono seguro y hice una sola llamada cifrada. No había emoción en mi voz, solo el tono plano y preciso de un profesional ejecutando una orden. Watechtober, dijo calmadamente. Esto es Olympus. Estoy en una ubicación civil insegura. Referencia de cuadrícula 4-7 alfa. He recibido una directiva COG7. Solicito formalmente una extracción tipo Skiok. Acuse recibo. La confirmación al otro lado fue instantánea y concisa. La llamada terminó en menos de 15 segundos. Pero en esos 15 segundos, había puesto en marcha una cadena de eventos que no podía detenerse. Una extracción Skiok no era una solicitud que pudiera ser denegada. Era una respuesta de seguridad de alto nivel no discrecional. El General Davis habría sido notificado en el momento en que pronuncié mi indicativo. Su trabajo no era ayudarme a resolver una disputa. Era garantizar la seguridad absoluta de un activo de nivel 1. El protocolo era absoluto. Significaba un bloqueo inmediato de la ley local, el envío de un equipo completo del servicio secreto para transporte terrestre y, si fuera necesario, la reorientación del avión presidencial más cercano. Sabía todo esto. Estaba eligiendo la opción más eficiente, plenamente consciente de la huella pública que crearía. Regresé adentro, mi rostro no traicionaba nada. El mundo exterior ya estaba comenzando a moverse a mi mando. Pero en la casa, mi familia ahora discutía sobre algo completamente trivial. ¿Qué ver en la televisión más tarde? Con calma subí a mi habitación de la infancia y recuperé mi bolsa de emergencia preempacada del armario. Siempre estaba lista. Cuando bajé de nuevo, me paré junto a la puerta y esperé una pausa en sus disputas. Tengo que ir a trabajar, dije simplemente, con la voz serena. Mi transporte está en camino. Megan resopló. Déjame adivinar, ¿tu Uber tiene sirena? Todos se rieron, volviendo a su vino. No tenían idea de que mi transporte era una caravana federal que ya había cerrado la interestatal a 3 kilómetros de distancia. Estaban a punto de aprender que mi trabajo sin futuro tenía un conjunto de reglas muy diferente. Comenzó con una sola sirena distante. Mi padre agitó la mano con desdén, culpándola del tráfico del fin de semana. Pero luego otra sirena se unió a la primera, más cerca esta vez, y una tercera armonizó con ella desde la dirección opuesta. La alegre charla de la barbacoa comenzó a desvanecerse, reemplazada por miradas de interrogación y un silencio nervioso. En pocos minutos, los sonidos distantes se convirtieron en una presencia palpable. 2 coches de policía locales, con las luces parpadeando pero las sirenas ahora apagadas, sellaron ambos extremos de nuestra tranquila calle suburbana. La fiesta había terminado oficialmente. Los invitados miraban por las ventanas, sus copas de vino detenidas a medio camino de sus labios mientras 3 Suburban negros relucientes y 2 sedanes se deslizaban en una parada sincronizada perfecta justo delante de la casa de mis padres. La vista era tan ajena, tan fuera de lugar, que parecía una escena de una película. Una película en la que mi familia no participaba. Luego se abrieron las puertas. Salieron hombres con trajes oscuros y auriculares, no con agresión, sino con un propósito inquietante y fluido. No llamaron. No se anunciaron. Simplemente se movieron, creando un perímetro alrededor de la propiedad con una eficiencia que era a la vez aterradora y hermosa de ver.
Mi padre, acostumbrado a ser la autoridad indiscutible en su dominio, marchó hacia el porche, su rostro una máscara de indignación. Abrió la boca para protestar, para exigir una explicación, pero se encontró con una pared humana. Uno de los agentes, sin levantar la voz, se dirigió a él en un tono que no era una solicitud, sino una declaración de hechos. Señor, por su seguridad, por favor, regrese al interior de la residencia, dijo el agente, sus ojos escaneando la calle. Tenemos un activo seguro que mover. Mi padre se quedó sin palabras. La frase flotó en el aire, un activo seguro. Era un hombre que construyó su vida sobre el conocimiento de las reglas, y acababa de toparse con un libro de reglas que ni siquiera sabía que existía. Ya no era el rey de su castillo. Era solo un espectador civil. Impotente. Esa fue mi señal. Salí por la puerta principal, mi bolsa de emergencia firmemente en la mano. Toda la dinámica de la escena giró y se centró en mí. Yo era el centro de gravedad. El agente principal, el que había hablado con mi padre, le dio la espalda a mi familia y me recibió en la acera. Su enfoque era absoluto, su mirada fija en la mía. No vio a los invitados desconcertados ni a los vecinos atónitos. Solo me vio a mí. Su voz sonó lo suficientemente alta como para que mi familia en el porche escuchara cada una de las devastadoras palabras. Doctora Reed, estamos seguros, dijo. El General Davis le envía sus saludos. El plan de vuelo está presentado. Despegue en 10. Desde el porche, escuché un leve susurro. Era mi hermana, Dr. Reed. El título formal, un nombre que ella nunca usó, fue la primera grieta en la base de su realidad. Me estaba mirando a mí, a su hermanita Eve, y tratando de reconciliarlo con la escena que se desarrollaba ante ella, los hombres armados, la caravana, la diferencia imposible. Y entonces lo oímos. Comenzó como un retumbar bajo que vibraba a través de las suelas de nuestros pies, creciendo hasta convertirse en un rugido inconfundible y ensordecedor. Todas las cabezas en la calle se inclinaron hacia arriba. Allí, planeando elegantemente en el cielo con sus luces de aterrizaje encendidas, estaba el icónico Boeing VC-25 Air Force One azul y blanco. No era un truco de luz ni un caso de identidad equivocada. Era real. Estaba aquí. Y se dirigía al pequeño aeropuerto municipal a unos pocos kilómetros de distancia. Un aeropuerto que en ese preciso momento estaba completamente cerrado para mi llegada. La vista era tan profunda, tan absolutamente incomprensible en un cielo suburbano que rompió todos los parámetros conocidos del mundo de mi familia. El agente principal abrió la pesada puerta del Suburban principal para mí. Cuando estaba a punto de subir, Megan finalmente encontró su voz. Fue un grito desesperado y confundido, el sonido de una visión del mundo colapsando sobre sí misma. Ebeye, ¿qué es esto?, suplicó, con los ojos muy abiertos por un terror que nunca había visto en ellos antes. ¿Qué está pasando? Hice una pausa y me giré para mirarla. Realmente mirarla por primera vez ese día. Ya no había enojo en mí. No había necesidad de triunfo. Solo estaba la calma y silenciosa finalidad de la verdad. Es mi trabajo, Megan, dije, con la voz serena. El que dijiste que era un callejón sin salida. Me deslicé en el vehículo y mientras la pesada puerta se cerraba detrás de mí, escuché a la gente hablar una última vez a su muñeca. Un detalle final para que reflexionaran en el silencio que seguiría. Olympus está seguro en el vehículo. Estamos en ruta para reunirnos con el avión. Mi hermana había pasado su vida construyendo un mundo donde ella era la hija. En el lapso de 5 minutos, el gobierno de los Estados Unidos había llegado para mostrarle que ni siquiera estaba en el mapa del mío. Mientras el Suburban negro aceleraba suavemente por la autopista, dejando atrás mi antigua vida, imaginé la escena que había dejado, la caravana desaparecería en un instante, las sirenas se desvanecerían hasta la nada, dejando un silencio más profundo y ensordecedor que cualquier ruido. Los vecinos desconcertados eventualmente se retirarían a sus hogares, susurrando sobre el día que el gobierno llegó a nuestra pequeña y tranquila calle. Los invitados de la barbacoa harían sus incómodas excusas y se escaparían, ansiosos por escapar de la extraña y pesada atmósfera.
y mi familia, se quedaría parada en el césped, completamente y absolutamente sola en los escombros de su visión del mundo. Las hamburguesas a medio comer en platos de papel y el hielo derritiéndose y las neveras olvidadas parecerían reliquias de otra vida, una vida que había terminado hacía solo unos minutos. Habían construido su mundo sobre una base de verdades simples y visibles, cheques de comisión, elogios y percepción pública. Les acababa de mostrar una verdad que era vasta, invisible y absoluta. Estaban a la deriva, y por primera vez, no sentí ninguna obligación de ser su ancla. No sentí nada más que el suave zumbido del motor que me llevaba hacia mi vida real, mis responsabilidades reales. El registro interno, el que había llevado durante tanto tiempo, lleno de 1000 pequeños cortes y 1.000.000 de momentos de ser pasada por alto, finalmente se cerró misericordiosamente. No quedaba nada que contabilizar. 2 meses después, estaba a 35.000 pies sobre el Atlántico, y el recuerdo de ese día se sentía como hace una vida. Estaba en la cabina de mando del Air Force One, un espacio que se había convertido en más un hogar para mí que la casa de mis padres. Con mi impecable uniforme, me paré frente a una gran pantalla que mostraba un complejo mapa satelital, informando al jefe de gabinete del presidente y al asesor de seguridad nacional sobre una situación en evolución. Mi voz era firme, mi análisis preciso. Aquí, mi autoridad no se cuestionaba. Se esperaba. Mi competencia no era una sorpresa. Era la línea de base. Los agentes que vigilaban la puerta, los asesores de políticas que debatían escenarios conmigo, la tripulación de vuelo que operaba esta increíble máquina. Esta era mi nueva familia. No era una familia unida por la sangre o la obligación, sino por algo mucho más fuerte, un sentido compartido del deber y un profundo respeto mutuo tácito. Todos éramos parte de una misión mucho más grande. Y en ese propósito compartido, había encontrado un sentido de pertenencia que todas las barbacoas familiares del mundo no podían proporcionar. Esta era mi normalidad ahora. Una normalidad que había construido para mí en silencio y servicio. Una normalidad que me quedaba perfectamente. En medio de la reunión informativa, mientras revisaba un conjunto de documentos, un suave zumbido provino de la mesa a mi lado. Era mi teléfono personal. Un dispositivo que guardaba casi exclusivamente para un vínculo tenue con mi pasado. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de Megan. Lo tomé y leí las palabras, cada una aparentemente escrita con una vacilación que nunca había visto en ella antes. Ve, comenzó. Yo. Lo siento. No tenía idea. ¿Podemos hablar cuando regreses? Me quedé mirando el mensaje, la disculpa. Algo que alguna vez habría dado cualquier cosa por escuchar. Una versión más joven de mí se habría sentido invadida por un arrebato de triunfo, una satisfacción amarga. Pero ahora sentí un tranquilo desapego, un reconocimiento sereno de un mensaje que simplemente había llegado demasiado tarde. La validación que había anhelado durante tanto tiempo ya no provenía de ella ni de ellos. Provenía del peso de la carpeta en mi regazo, de la confianza de los líderes en esta sala, de la tranquila certeza de saber que mi valor se medía no por su percepción, sino por mis acciones. Su disculpa no podía arreglar el pasado y, lo que es más importante, ya no la necesitaba. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa, la pantalla se oscureció. El mensaje podía esperar. Mi misión no. Volví a centrar toda mi atención en el mapa satelital, de nuevo en el problema que tenía entre manos, sintiendo una profunda sensación de paz asentarse en mí. Más tarde, miré por la ventana del avión presidencial, la suave y perfecta curva de la Tierra contra la negrura del espacio. Me definía no la pequeñez del mundo de mi familia, sino el alcance ilimitado de mi deber, y finalmente era libre. Mi hermana medía su mundo en pies cuadrados y costos de cierre. Yo aprendí que mi trabajo sin futuro y con uniforme medía el mío por la seguridad de una nación.